Bien, como verán, esta clase la ha preparado Pablo, pero yo no soy Pablo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, vamos a contar un poco de qué es lo que viene pasando. El 18, la clase 18 quiero decir, Pablo la grabó y era el día de su cumpleaños. Y al día siguiente no se sentía bien, tenía problemas estomacales, entonces fue ahí donde él me dijo, mira, ¿podés dar la clase 19 por mí? Y dijo, sí, no hay ningún problema. Y dimos la clase 19 la última vez. Ahora lo que ha pasado es que Pablo está con ha tenido contacto estrecho con una persona que tiene COVID positivo. Así que va a estar durante un tiempo largo ausente en general. Ausente acá, virtualmente puede estar y no va a haber problema. Pero en el fondo es eso lo que está pasando. Así que esta clase y la próxima también la voy a dar yo, por más que ya están preparadas por Pablo. Solamente que me voy a encargar yo de darla. Nombre de la clase en parte hace referencia a un artículo que creo que fue bastante influyente en la hora de hacer esta clase, donde discuten varias cosas hasta llegar a lo que vamos a presentar después en el intermedio. ¿Sí? Me estoy haciendo el misterioso, pero ya vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Bien. Hasta ahora, ¿qué es lo que hacíamos cuando hacíamos NLP? Muy esquemáticamente. Teníamos un encoder y decoder. Un encoder y un decoder, sí. Eso es para traducción. Pero en general, ¿qué es lo que hacíamos cuando queríamos hacer procesamiento de lenguajes naturales? Convertimos una palabra en un token y después lo... Exacto. Agarrábamos texto, lo convertíamos en algo, que podían ser tokens, que podían ser embeddings, que podían ser lo que yo tenga gana. Lo metíamos dentro de una red, ¿sí? Y tratábamos de hacer cosas. ¿Sí? Cosas en general, porque teníamos varios problemas que nos podían interesar. Y la cosa por ahí más interesante que nosotros teníamos como novedosa era la idea de los embeddings. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos con los embeddings era, alguien se había encargado de hacer embeddings y nosotros los tomábamos y con eso hacíamos como una especie de preprocesamiento o preentrenamiento de nuestra red. ¿Sí? Y una vez que teníamos esos datos, los metíamos en nuestras, ya sean recurrentes o atención o lo que estuvimos usando, para hacer el trabajo que queramos que haga. ¿En qué se parece esto último que estoy diciendo de tomar los embeddings de otros? Dentro de los conceptos que hemos visto, ¿en qué se parece? Transfer learning, sí, en el fondo estamos haciendo transfer learning, pero es un transfer learning limitado. ¿Por qué es un transfer learning limitado? ¿Cuántas capas involucra el embedding? Una, con suerte. ¿Sí? O sea, digo, porque tomamos el embedding y después se lo pasamos a la red y hasta cierto punto es como si fuera una especie de diccionario en el sentido de un hash table, ¿no? De, mira, esto va acá, reemplazamos esto por esto otro y nada más. Entonces, no es un transfer learning intensivo como pasaba en convolucionales, no es tampoco profundo porque es solamente una capa, así que tampoco podemos llamarlo profundo. Y además tiene ciertos problemas, que es el embedding, en el fondo, mira los caracteres que hay. ¿Sí? No va más allá de los caracteres. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo la palabra estar, ¿sí? Puede estar en dos contextos distintos donde signifique cosas distintas, porque no es lo mismo yo tengo que estar aquí, ¿sí? Porque estoy hablando de... Hay una obligación externa o obligación moral que me obliga a ocupar un lugar específico en un determinado momento, a decir, yo voy a estar en la sala de estar. Ahí esa palabra estar hace referencia a una característica de un espacio que es un living o una sala de estar donde uno está, literalmente, ¿no? Si bien los dos hacen referencia a estar, en uno se comporta como una modificación a la sala y en otro hace referencia a la acción en sí, ¿sí? Porque en uno es el tipo de obligación que tengo y en el otro es el tipo de lugar en el que podría estar, ¿sí? Entonces, uno de los problemas que tienen los embeddings es justamente esto, ¿sí? Nos concentramos en los caracteres y nos olvidamos del contexto, nos olvidamos del significado específico de esa cadena de caracteres, ¿sí? Entonces, la pregunta de alguna manera es ¿qué es lo que podemos hacer o qué podemos pensar como problema en donde el contexto sí nos importe? ¿Sí? Y una de esas cosas es un modelado de lenguaje.
Modelado de lenguaje es estas ideas que veníamos viendo en la primera clase cuando vimos cadenas markovianas y variables ocultas, donde lo que nosotros de alguna manera hacíamos era esta estadística de palabras, pero ahora vamos a usar esta estadística para predecir la siguiente palabra, ¿sí? Se lo hace por dos razones. La primera es que hay mucho texto, ¿sí? O sea, acá, por ejemplo, se está usando Wikipedia como ejemplo, pero hay mucho texto en todos lados, ¿sí? Si yo puedo acceder a cualquier lugar, post de Facebook, tweets, libros, porque hay un montón de libros que están digitalizados, agarro, lo pongo en algún lugar y yo lo puedo meter para empezar a analizar. Los datos están ahí, ¿sí? Y además, como muchas veces una gran parte de todo el conocimiento generado alguna vez en la historia de la humanidad tiene la ventaja de que van a ver casi todas las palabras que existen en un determinado lenguaje, ¿sí? Tal vez cubramos, no sé, un 90% de las palabras que hay en un lenguaje, dependiendo el texto que elijamos. Entonces podemos tener muchas palabras, pero al mismo tiempo, según cómo las seleccionemos, podemos restringir el número de palabras que nosotros queramos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, el modelado de lenguaje es parecido a lo que nos pasaba con la clasificación. Es un problema lo suficientemente amplio, predecir la siguiente palabra, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenemos muchos datos de dónde sacarlos. Entonces esto ya empieza a parecerse mucho a lo que pasaba con InversionNet, donde teníamos muchos datos, donde los podíamos sacar, y con eso empezar a tratar de buscar algún problema general que nos pueda generar features lo suficientemente arbitrarios para nuestro problema, ¿sí? Para cualquier problema del área. ¿Y por qué decimos que el modelado de lenguaje cumple estas características? Miren la oración, por ejemplo. El servicio era deficiente, pero la comida era caballo. ¿Está bien? ¿Puedo ponerlo? ¿Por qué no? Pero si después de era no puedo poner un sustantivo. Después de era, sí, porque a ver si. Él era un caballero, por ejemplo. Yo después de era puedo poner un sustantivo. ¿Por qué no puedo poner caballo ahí? Pues no tiene sentido. Porque no tiene sentido, exacto. En este contexto, si miramos la estructura de la oración tiene un sujeto, un verbo copulativo y un adjetivo. ¿Sí? Por la estructura que tiene acá es ese. Sustantivo, verbo, adjetivo, porque estamos describiendo. Entonces, si nuestra primera parte, que justamente el servicio era deficiente, le ponemos un pero, lo que esperamos es que hagamos algo parecido a lo que hicimos antes, pero con sentido o con sentimiento, digo sentimiento en el sentido de análisis de sentimiento como sabemos hacer, sin sentimiento contrario. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Yo lo que esperaría, para empezar, que fuera un adjetivo. Y es un adjetivo que tiene que contrastar con la idea de deficiente. Porque aun si yo digo, bueno, va a ser un adjetivo, yo no podría decir, el servicio era deficiente, pero la comida era espantosa. O sea, no, porque tengo ahí un pero, que el pero me está obligando a que tiene que ir otra cosa, no puede ir espantosa, porque si no, no hay contraste. ¿Sí? Entonces tienen que ser adjetivos que tengan asociados cosas positivas. Y aún así tampoco termina ahí, porque podría yo decir, el servicio era eficiente, pero la comida era honesta. La comida no es honesta. No sé, no conozco una comida honesta, que no tiene sentido. Pues no basta con que sean cosas positivas, con que sean adjetivos, sino que además tiene que hacer referencia a la comida. ¿Sí? El servicio era eficiente, pero la comida era exquisita, por ejemplo. Entonces acá sabemos que el problema eran los mozos. ¿Sí? Digo, porque el servicio suele hacer referencia típicamente a eso. También podría ser que se demoró mucho la comida, digo, eso también hace el servicio. En fin. Fíjense que hay muchas cosas que uno puede poner ahí que desde la sintaxis estaría bien ponerla, pero desde la semántica no. Por eso es que el modelado del lenguaje en esta forma tiene muchas features, por decirlo de una manera, que nos permiten entender toda una oración en sí, todo un texto en sí. ¿Sí? Y este problema es básicamente, dada una frase, completar con la última palabra. ¿Sí? Bien, entonces, la pregunta fue, ¿y por qué no intentamos justamente fijarnos en eso? En qué es lo que pasa con el contexto, qué es lo que pasa alrededor de una palabra. ¿Sí?
Porque si acá justamente todo lo que vimos que estaba pasando, lo vimos a partir de que cómo era la estructura de esta oración, ¿sí? Cómo era la estructura de esta oración. Que acá había un pero, que acá había una comida y que acá había un era. Así que todas esas cosas nos obligaban a ir poniendo ciertas cosas que no pueden ser cualquiera, ¿sí? ¿Hay alguna forma en la que nosotros podemos hacer lo mismo con nuestros embeddings? Es decir, agarrar nuestros embeddings, analizarlo en función de lo que tienen cerca y sobre eso mejorar nuestro embedding de alguna manera. ¿Sí? Mejorar nuestro embedding para que se adapte al significado de esa palabra en esa oración. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Y por eso es esta y contraste con banco, que yo estaba recién tratando de evitar la palabra banco porque venía ahora. Es el embedding para la palabra banco es el mismo yo vaya a sentarme en el banco o yo vaya a sacar dinero de un banco. En cambio acá, si yo digo que voy a ir a sacar dinero al banco, el hecho de que esté la palabra dinero me afectaría al embedding de banco. Mientras que en el otro la palabra sentar probablemente me vaya a afectar el embedding de banco. Entonces, una de las ideas que justamente la idea de hacer modelado de lenguaje con embeddings, Embeddings Language Model, ELMO, ¿sí? Por eso es que está ELMO acá, ¿sí? Es empezar a hacer con eso, con los embeddings, ¿sí? Pregunta, ¿qué creen que vamos a usar para hacer esta cosa de ver qué es lo que hay al lado, antes, para tratar de hacer, para mejorar nuestros embeddings? Autotensión. Autotensión, acordate que la autotensión mira todo lo que tenés en la frase. Ah, claro. ¿Sí? Podemos usar la autotensión, pero ¿cómo haríamos autotensión en ese caso? Porque no es cualquier tipo de autotensión. Y no tenés que ver la siguiente palabra. Exacto, por eso. ¿Cómo haces para no ver la siguiente palabra? Exacto. Sí. Esa podría ser una estrategia. El problema es que, atención, vos ves toda la oración todo el tiempo, solamente que te fijas más en una cosa que en otra, ¿sí? O sea, no es lo que estamos buscando. Acá lo que nosotros queremos ver es qué es lo que pasa alrededor de esa palabra. Y nos interesa mucho qué es lo que pasa alrededor de esa palabra. ¿Qué es lo que vas a usar entonces? Si a mí me interesa ver lo que pasó antes de lo que yo estaba a punto de mirar. Recurrente. Entonces la idea de Elmo fue justamente tratar de aplicarles capas recurrentes a los embeddings para generar como una especie de nuevo embedding que ahora sea sensible al contexto, ¿sí? Que es el término clave en Elmo. Es embeddings sensibles al contexto. Entonces, como ahora vamos a ver qué es lo que venía de antes, a nuestro embedding le vamos a hacer como una pequeña modificación y entonces banco va a tener cosas parecidas cuando sea el banco de sentarse, pero también van a tener cosas diferentes cuando lo comparemos con el banco de sacar dinero o el banco de sentarse, ¿sí? Y esa es la idea. Fíjense que lo primero que hace es justamente mete el STM, ¿sí? Que era un tipo de red recurrente, que ya sabíamos las ventajas que tenía, porque al ser recurrente ya sabemos todo lo que pasa, pero al mismo tiempo al ser con una ¿cómo es que se llama estas cosas? Con una compuerta de memoria, sabemos que vamos a evitar los problemas de desaparición del gradiente. Además del problema de desaparición del gradiente, a la hora de calcular el gradiente no vamos a tener tantos problemas. Y varias cosas más que ya sabíamos que hacían el STM. Es más robusta la variable oculta. Pero hay un pequeño problema. No sé si alguno se da cuenta cuál es el problema de esto que está acá. Es una sutileza, muy sutil. Hasta puede que no se den cuenta. Porque es hasta contrario a lo que yo vengo diciendo hasta recién. Porque yo lo que dije recién es, usamos recurrentes porque lo que queremos ver es cómo lo del pasado influye en lo que queremos predecir ahora. Pero ¿qué es lo que habíamos visto nosotros cuando mirábamos solamente en una dirección con recurrentes? Que es el ejemplo que yo di con las diferentes estructuras gramaticales en diferentes idiomas. ¿No? No importa, lo digo porque... Acuérdense que no todas las lenguas ponen la misma información en los mismos lugares. Nosotros en el español usamos lo que se llama una lengua SVO. Eso quiere decir que ponemos el sujeto, el verbo y los complementos. ¿Sí? Hoy comí manzana. ¿Sí? Perdón, yo comí manzana sería en este caso. O Pedro comió manzana, Luis comió manzana. ¿Sí? Sujeto, verbo, complemento. Hay lenguas que no son así. Yo el ejemplo que di es con el japonés. Tanaka-san wa ringo o tabemashita. ¿Sí? El señor Tanaka comió una manzana. El verbo va al final, el complemento va en el medio y el sujeto va al principio. ¿Sí?
Entonces, si nosotros quisiéramos hacer esto y usarlo después en una tarea de traducción, vamos a necesitar también ver qué es lo que pasa más adelante. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa eso? Y bueno, a la hora de hacer entrenamiento, pongamos también una bidireccional. Y se resolvió el problema, ya no tenemos que estar rompiéndonos la cabeza. ¿Sí? Hay un problema, o parte de un problema, que es el siguiente. Si ahora, durante el entrenamiento, hacemos hacia adelante y hacia atrás, no va a ser tan fácil predecir la última, porque vamos a necesitar las dos cosas. ¿Sí? Pero bueno, no importa, porque esto de última lo aplicamos en el contexto de traducción y las cosas van a mejorar un poco. ¿Sí? O esperamos que mejoren. Además, podemos hacer que sea durante el entrenamiento que mire las oraciones y después en la predicción usamos el embedding, ¿no? Eso también lo podríamos hacer, que es de alguna manera como veníamos usando los embeddings hasta ahora. ¿Sí? Bien, pero vamos a ir hasta un poquitito más allá. ¿Qué es lo que podemos hacer, por ejemplo? Y bueno, podemos hacer que tomar una recurrente, ¿sí? Una que va hacia adelante, una que va hacia atrás, tomar las salidas y concatenarlas. Y ahora nuestro embedding es un embedding que depende del embedding original, del embedding entrenado, ¿sí? Ya sea hacia adelante y hacia atrás. Ahora, ¿qué problema tiene esto de acá? Y no hace falta que yo lo explique porque está más abajo, sino simplemente quiero que vean por qué es que se hace lo de más abajo. ¿Qué problema hay acá? Si yo tengo que esto pasárselo a lo que fuera, yo puedo después tener atención después de esto, puedo tener otra recurrente después de esto. ¿Cuál es el problema de tener esto acá? Si yo se lo tengo que pasar. Si no, piensen en qué es lo que pasó en el último práctico con el que tuvieron problemas. En el último práctico, si no me falla la memoria, uno de los problemas que me dijeron que hubieron era que el uso de memoria era bastante intensivo. Y estaba muy apretado el uso de memoria. ¿Acá cuánto estoy pasando de memoria? La cantidad original por 3. En realidad no por 3, por 4. Perdón, por 6. Porque tengo 2 LSTM, entonces tengo 1, 2, 3 y además tengo uno hacia adelante y otro hacia atrás. Es muchísima memoria. Por eso es que lo que terminamos haciendo es una suma pesada. Para que ahora nuestro embedding, juntamos todo eso y lo tenemos en un solo bloque. ¿Sí? Este último bloque, si se fijan acá, esto es bastante parecido a hacer ¿cómo se llama esta cosa? Un MLP. Si no necesariamente está hecho con un MLP, lo que estoy diciendo es que es parecido. Porque estos pesos tranquilamente podrían estar fijados a dedos por el desarrollador. No sé en el caso de Elmo cómo se hizo, pero cualquiera de esas técnicas se podría usar. Y esta fue de alguna manera la idea de Elmo. ¿Sí? Ahora podemos moderar el lenguaje usando embeddings y haciendo como una especie de fine-tuning de nuestro embedding. ¿Sí? En realidad no es un fine-tuning propiamente dicho en el sentido de estamos metiendo 2 capas recurrentes. No es que estamos haciendo cositas chiquititas como hacíamos en fine-tuning. Es mucho más intensivo en términos de cómputo. Pero la idea es que adaptamos nuestros embeddings a nuestro contexto para que sean sensibles a ese contexto. Y ahora, por ejemplo, si no usáramos banco de sentarse y banco de sacar plata, el mismo modelo solo se daría cuenta. ¿Sí? Y nuestro embedding solo modificaría eso. Esta fue un poco la idea de la gente de Elmo, ¿no? Que es meter una red recurrente al embedding para que funcione mejor el embedding e incluso hasta, más allá que estamos haciendo fine-tuning, hasta también podríamos hacer transfer learning si los problemas fueran parecidos. O mejor dicho, si el texto fuera parecido. Pues uno esperaría, por ejemplo, que no vaya a ser lo mismo un Elmo para la poesía de Shakespeare que un Elmo para analizar tweets. ¿Sí? Porque hay 400 años de diferencia en el lenguaje. Shakespeare es 1600, por eso digo 400 años más o menos. Las palabras que usa Shakespeare no son las mismas que usan en los tweets, por un montonazo de razones. La estructura de la oración de Shakespeare tampoco es la misma, porque Shakespeare escribía en verso, con un verso que tiene ciertas características muy rígidas. Si tienen ganas en algún momento, miren las características de la poesía inglesa, bien digo, y de lo que se llama el acento prosódico de la
de la poesía y van a ver que hay limitaciones muy grandes, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la otra gran idea que hay antes de llegar a lo que estamos haciendo acá? ¿Sí? Porque hasta ahora, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, fue de alguna manera las redes recurrentes que le habíamos empezado a ver, aplicarlas a un problema donde tiene mucho sentido aplicarlas. En este caso, para mejorar nuestros embeddings, ¿sí? Pero no es la única herramienta que teníamos. Porque otra herramienta teníamos, por ejemplo, a la hora de trabajar con lenguajes naturales. Atención. Sí. No hay mucha cosa más. Hemos visto atención y redes recurrentes, así que atención, ¿sí? Entonces, la gente esta de OpenIA lo que dijo es, ¿por qué no hacemos, ya que el modelado de lenguaje parece ser un problema lo suficientemente general, ¿por qué no generamos una red que de alguna manera nos permita generalizar la idea del modelado de lenguaje usando lo que en ese momento era lo mejor que se usaba para modelado de lenguaje, que era la atención? Entonces, la gran idea, de algunas maneras, es agarrar los transformers, propiamente dicho, aplicarlos a modelado de lenguaje y tratar de con eso generar un modelo que idealmente pueda ser usado para predecir cualquier cosa, ¿sí? Para cualquier otro problema. En lo posible, modificando poquitas cosas, al estilo de lo que hacíamos en fine-tuning. Porque una vez que tenemos nuestros pesos entrenados, ya reconocemos los features que queremos y podemos empezar a compartirlo. Y una vez que empezamos a compartir, estamos en el momento en el que estamos a las puertas de hacer ImageNet, pero ahora con texto, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que ellos propusieron de alguna manera? Y tratemos de usar decoders. ¿Por qué decoders? Hay una razón, que en realidad ya me lo dijiste vos, Leo, recién. Si ustedes se acuerdan, los decoders, ¿sí? Lo que nosotros teníamos en los decoders de Transformer eran que tenían autoatención, ¿sí? Tenían atención usando el codificador y después un bloque que era un MLP, ¿sí? Esta parte de acá era un MLP, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasaba? Funcionaba como un decoder tradicional, ¿sí? Recibía las cosas del encoder, trabajaba las cosas y nos iba dando predicciones, pero hay una parte que era muy importante, que era esto, la idea de enmascarar. Porque lo que queríamos es que, como lo íbamos a usar para traducción, no queríamos que nuestro modelo hiciera trampa y adivinara cuál era la siguiente palabra. Entonces, como no queríamos que adivinara cuál era la siguiente palabra, lo que hacíamos era enmascarábamos, ¿sí? Que acá, fíjense que acá lo que va haciendo es, va escondiendo cuál es el siguiente, ¿sí? ¿Lo ven acá abajo? Sí, perfecto. ¿Por qué decimos esto? Porque por eso eligieron el decoder. Porque ahora podemos hacer modelado de lenguaje usando solo decoders. ¿Qué modificación vamos a tener que hacer? ¿Cómo funciona un decoder típicamente? ¿Qué necesita siempre un decoder para que sea propiamente un decoder? Y un token inicial y lo que venía del encoder. Exacto, necesitamos lo que viene del encoder. Sí. Eso no nos lo podíamos sacar de encima. Entonces, ¿qué podemos hacer para seguir usando el decoder y no usar lo que venía de antes? Y con valores iniciales. Esa es una forma, hay otra más inteligente todavía, incluso. Sacarla. Agarrás y la sacás. Es más fácil. Cualquiera de las dos cosas te puede llegar a servir. Puede que no sea bueno tirarlo en el sentido de por ahí. Puede que sea mejor reemplazarlo con una autoatención. No lo sé. Habría que sentarse y ver cómo se comporta el modelo. Pero esa es la idea. Ya no dependes al menos de la entrada del encoder. Entonces ahora tenemos un decoder. Y es un decoder porque tenemos enmascarado lo que viene. Al tener enmascarado lo que viene, ¿sí? Al tener enmascarado lo que viene, déjame un segundo que me perdí. Podemos hacer modelado de lenguaje. Entonces, como podemos hacer ahora modelado de lenguaje, vamos a usar decoders. ¿Bien? Y esperamos que nuestro modelo sea lo suficientemente general para usarlo en cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el modelo GPT, o al menos la primera versión del modelo GPT? Va a tener justamente los tokens enmascarados, como dijimos, ¿no? Ya no hay una capa de atención que dependa de encoder y decoder, porque no queremos tener un encoder. Y la otra diferencia, además de que estamos modelando el lenguaje,
es que vamos a usar varias capas de Transformer, más incluso que las que habían usado en los trabajos originales de Transformer. Acá estamos hablando de 12 bloques, pero creo, no me acuerdo si el original eran 8, puede ser, no recuerdo bien el número, pero sé que esto era un poquito más grande que los Transformers originales. ¿Sí? Y esta es un poco la idea de cómo funcionó al menos la primera versión de GPT. ¿Sí? Bien, entonces lo que se espera es que uno pueda generar features lo suficientemente generales para aplicarlos a cualquier cosa, y después simplemente vamos a hacer pequeñas modificaciones para tratar de ver si de adaptarlo a nuestro problema. Que es una de las cosas que hicieron, por ejemplo, en este sentido. Lo que se dieron cuenta es que una vez que tenemos entrenado nuestro Transformer, podemos hacer pequeñas modificaciones incluso dentro de nuestra entrada para generalizar problemas. Ejemplo, si al texto le ponemos como una especie de encabezado que dice empieza acá y un encabezado que dice termina acá, el Transformer ya está entrenado para saber dónde termina, ¿sí? Ya sabe que va a tener que hacer padding o lo que tenga que hacer cuando le pasemos el token final, ¿sí? Es como una especie de final de oración. Entonces ya está entrenado, ya sabe qué hacer en esos casos. ¿Qué es lo que puedo hacer, por ejemplo? Y bueno, entrenamos nuestro Transformer, que está entrenado a lo mejor, no sé, puede ser para modelado de lenguaje, pero ahora, en vez de hacer modelado de lenguaje, metemos en la última capa una lineal, que va a ser un MLP, y ese MLP ahora nos puede clasificar al estilo de lo que hacíamos con análisis de sentimiento. ¿Sí? Si este Transformer es lo suficientemente general y lo podemos usar cualquier otra cosa, lo que también podríamos hacer es, por ejemplo, tener dos oraciones y tratar de ver si están relacionadas entre ellas. ¿Sí? Entonces, una de las ideas que hicieron esta gente de OpenIA fue, si nosotros agarramos una inicialización, un separador o un delimitador de oración y un final ahora ya no de oración, sino un final de transmisión, por llamarlo de alguna manera, ahora nuestro Transformer va a tratar de entender qué es lo que está pasando con entre este y este. ¿Sí? Y si está entrenado como modelado de lenguaje, lo que va a tratar de alguna manera es tratar de, a partir de esto, predecir esto otro. ¿Sí? Entonces va a ser algo parecido a: esta mañana llovió, me empapé. ¿Sí? Sí, llovió, me empapé porque había llovido. ¿Sí? Entonces ahora, esto puede de alguna manera detectar si dos oraciones tienen algún vínculo entre ellos, ya sea lógico o ya sea secuencial. ¿Sí? Secuencial en el sentido de una tiene que venir después la otra. ¿Sí? No puedo decir, me saqué las medias y después me saqué los zapatos. ¿Sí? O sea, si ustedes pueden, díganme, yo jamás lo he visto. O pueden ser cosas lógicas como lo que dije recién, me olvidé el paraguas y me empapé. Lo otro que podemos hacer es agarrar dos oraciones y ver qué tan parecidas son entre ellas. ¿Sí? Porque si una dice más o menos lo mismo que la otra, uno esperaría que el modelado de lenguaje más o menos se dé cuenta. Y lo que vamos a hacer va a ser eso: vamos a pasarle las dos oraciones con nuestros delimitadores y lo vamos a meter en el Transformer. ¿Sí? Fíjense que ya estoy diciendo el Transformer como el paper de esta gente. Bien. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Acá fíjense que están metiendo dos y después lo suman. ¿Por qué? ¿O por qué creen que lo tendrían que hacer así? A ver, esto está diciendo, por ejemplo, el gato está debajo de la mesa o debajo de la mesa estaba el gato. Digo, es lo mismo, nada más que en ese caso hemos cambiado de orden. Mi mascota estaba debajo de la mesa, también podría ser. Sí, son dos oraciones similares. Lo que acá queremos ver es la similitud entre esto y esto. ¿Por qué es que nosotros necesitamos ponerlo duplicado? Y fíjense cómo lo hemos puesto. Hemos puesto texto 1 separado texto 2 separado texto 1. ¿Por qué la entrada tiene que tener esa forma? ¿Cómo era nuestro Transformer? ¿Qué es lo que estábamos usando? Máscaras. Entonces, si nosotros lo hubiéramos usado solamente el primero, esto va a tener un peso más grande que esto otro. Entonces, como la similitud es conmutativa, una de las cosas que podemos hacer para conmutarla es justamente sumarlos después los resultados al final y después pasárselo a un MLP. ¿Sí? Detalle, este Transformer, ¿qué características esperan que tenga este Transformer? El primer Transformer con respecto al segundo.
Que sea el mismo. Que sea el mismo, ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer con este GPT? Me mata porque encima la respuesta está ahí en el título, pero... No solo similaridad, no es por la similaridad, es por algo más todavía. Está en el título. Estamos haciendo fine tuning. Si queremos hacer fine tuning, agarramos una red preentrenada y lo usamos en otro modelo. Entonces, si lo que queremos hacer fine tuning, estos dos tienen que ser el mismo o lo suficientemente parecido como para que casi sean el mismo. Y de hecho, en este caso, el casi lo mismo, únicamente lo tenemos acá en el lineal. ¿Sí? Estamos haciendo fine tuning, por eso tiene que ser el mismo transformer, con los mismos pesos. Descargamos los pesos al estilo de lo que hacíamos con nuestras convolucionales. La otra cosa que se les ocurrió es, bueno, ya que podemos agarrar un texto y ver si eso tiene alguna implicación lógica, hagamos lo mismo con varias oraciones. Entonces, tenemos un texto que, qué sé yo, habla de flores, y entre las posibles respuestas o las posibles conclusiones lógicas, tenemos algo que dice, por ejemplo, no sé, los insectos comen planta, los autos contaminan mucho y dentro de las plantas se distinguen entre aquellas que tienen flores y aquellas que no tienen flores. ¿Sí? Estoy dando ejemplos lo suficientemente extremos para que veamos cuál es lo más probable que en un texto que habla de flores, qué es lo que va a aparecer, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer, como estamos haciendo modelado de lenguaje, uno espera que todo el texto que había acá tenga la misma información que alguna de estas, ¿sí? Y una vez que todo este texto de acá tenga alguna información, lo que vamos a estar haciendo de alguna manera es como una especie de similaridad, o como entailment, dependiendo... Entailment era esto de uno viene atrás de otro o uno se deduce del otro. Los vamos a meter en un transformer para que veamos qué tan similares son o qué tan lógicamente uno se deduce del otro. Y al final vamos a meter otro MLP, que este MLP puede ser el mismo para todas también. No hay nada que nos evita que sea el mismo para todas. Es algo parecido a lo que pasaba cuando, por ejemplo, estoy tratando de acordarme en algún caso de convolucionales, que hiciéramos algo como eso. En realidad lo más parecido a esto sería como lo que pasaba con Transformers, que uno tenía muchos cabezales y al final de esos cabezales uno ponía un MLP que era el mismo para cada cabezal, ¿sí? Es esa la idea. Entonces tenemos como una especie de feed forward parecido a los Transformers, metemos otra capa lineal y al final acá vemos cuál es la que tiene más peso y en función de esa decidimos cuál es la respuesta correcta. Pregunta, ¿qué creen que va a ir acá? Probablemente un softmax. También puede ir un max, dependiendo de la forma en que esté implementado, ¿sí? Softmax ya está implementado naturalmente, pero también podría ser un max. ¿Qué ventaja tiene softmax sobre max? Y que lo convierte en una distribución. No solamente en una distribución, hay algo más. ¿Qué propiedad tiene softmax que a la hora de hacer el entrenamiento nos ayuda muchísimo? ¿Cómo hacíamos entrenamiento? ¿Cuál es la base de nuestro algoritmo de entrenamiento? Descenso de gradiente. ¿Cuál es el gradiente del máximo? No es diferenciable, ese es el punto. Softmax sí es diferenciable, entonces eso nos ayuda mucho. Y hasta acá llegamos. Un último detalle antes de terminar acá es... ¡Uy! Me fui para el otro lado. No me digas que lo cerré. Acá está. Hay algunas cosas de lo que he explicado hasta acá que están en este artículo de acá, ¿sí? Yo sé que Pablo probablemente no se inspiró mucho, pero sé que algunas cosas las ha sacado de acá. Que la idea es básicamente lo mismo que les he dicho hasta ahora. Es qué es lo que estaba pasando hasta, creo que 2007 más o menos, con MLP. Habían dos grandes modelos, por ser una menor, dos grandes técnicas. Usar bidireccionales recurrentes para ciertas cosas, como pueden ser el caso de los embeddings, que funcionaban bastante bien a la hora de mejorar los embeddings. Y por otro lado, estas herramientas que tenía ahora GPT.
¿sí? Donde GPT era un transformer que ahora teníamos técnicas para modificarlo un poquitito y ahora hace otro problema distinto. Entonces entrenamos con modelado de lenguaje y una vez que habíamos entrenado con modelado de lenguaje, modificábamos nuestra red y respondía a preguntas de multiple choice. ¿Sí? Veía si había una lógica entre una oración y la siguiente. ¿Sí? Eso es el estado de arte en algún momento de la situación. Teníamos dos herramientas, que son justamente las dos que hemos visto, atención con transformers y recurrentes, que funcionaban bien para modelado de lenguaje porque hacían cosas distintas yendo en la misma dirección. ¿Sí? ¿Que cuál era la idea? Y bueno, por un lado, Elmo lo que nos hacía ver es qué es lo que pasaba en el contexto. Con eso entrenábamos y podíamos hacer modelado de lenguaje. GPT hacíamos atención, pero tenía que hacer atención con máscaras, porque si no, no podemos hacer atención para hacer modelado de lenguaje. Estas eran las dos grandes herramientas y en este artículo esta persona en realidad lo que dice es: estamos muy probablemente al borde de encontrar algo que nos permita generalizarlo para cualquier cosa. ¿Qué es lo que vamos a usar para generalizarlo? Para cualquier cosa. Me fui a cualquier lado. Ahí está. Lo veremos después en intermedio. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto básicamente que podemos usar Elmo. ¿Sí? Elmo, que es básicamente meter redes recurrentes al final de nuestro embedding. Y una vez que tenemos esas redes recurrentes, tenemos un embedding que es sensible al contexto. ¿Sí? Yo recién en el intervalo lo comenté, pero ahora lo vuelvo a decir porque no quedó en el grabado, que es Elmo hizo que muchas aplicaciones mejoraran mucho su rendimiento. ¿Sí? Ahí en el artículo que les pasé como recomendación, se ve qué efecto tiene Elmo con respecto a otras cosas. Entonces, en ese sentido, aplicar encodings bidireccionales a nuestros embedding tenía como muchas promesas. Digo tenía muchas promesas como si no las siguiera teniendo. Ya vamos a ver por qué. Y eso era como que estaba entre las cosas que podían servir, porque habían logrado generalizar un embedding para casi cualquier problema. ¿Sí? La otra gran herramienta era esto de GPT, que había agarrado transformers y dijo, bueno, ¿cómo puedo hacer pequeñas modificaciones a mi transformer o a mi red para que ahora ataque cualquier problema? Sí, que era lo que vimos que hizo GPT. Bien, entonces tenemos como dos cosas. Por un lado, atención, que en ciertos contextos, si lo usamos de manera inteligente, podemos aplicarlo para casi cualquier cosa. Y por otro lado, tenemos embeddings, que si los ajustamos lo suficientemente bien con recurrentes bidireccionales, nos mejora significativamente nuestra performance. ¿Qué sería lo lógico? Tengo dos cosas que funcionan bien. ¿Qué sería lo lógico? Juntarlas. Bienvenidos a BERT. Embeddings bidireccionales con transformers. Entonces, lo mismo que habíamos hecho con Elmo, pero ahora además vamos a meter un transformer. ¿Sí? Y es esa la idea, porque lo que vamos a hacer es esta capacidad de modificar poquito nuestra red para ahora tener una red que sea generalista en el sentido de pueda atacar muchos problemas. Pero al mismo tiempo tenemos estos embeddings bidireccionales de Elmo que nos habían permitido hacer no solo fine-tuning sobre nuestro modelado de lenguaje, sobre nuestros embeddings para modelado de lenguaje, sino también ahora lo que nos permitía era seguir atacando el problema del modelado de lenguaje. ¿Sí? Y hacerlo con un gran aumento en nuestra performance, como dije recién. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo es que BERT junta las dos cosas? Bien, la primera gran diferencia es que BERT es todo más grande. Un detalle, ¿saben por qué están los Muppets? Elmo, sí, entiendo que lo conocen, Elmo ya apareció. No sé si se fijaron que cuando Elmo va hacia adelante es rojo, cuando Elmo va hacia atrás es violeta, ¿no? Para indicar. Y viene en el estilo de cómo habla Elmo. Elmo fue a tu casa. Bueno, BERT, que en las traducciones suele llamarse Beto, ¿sí? Si no me falla la memoria, BERT es otro Muppet, sí, es otro personaje de Plaza Sésamo. ¿Sí? No es estrictamente un Muppet, pero Jim Henson creó tanto Plaza Sésamo como los Muppets, así que son del mismo creador. Creo que en la versión en inglés, por ejemplo, la rana René la hace el propio Jim Henson.
como comentario color. ¿Qué es lo que hizo antes que nada BERT? Que es la primera gran modificación que hizo BERT. Es un transformer pero más grande todavía. ¿Sí? O sea, tenemos 2 encoders apilados. ¿Sí? Tenemos 12 cabezales de atención. Tenemos embeddings de 768, que si no me falla la memoria, eso es 3 por 512, ¿puede ser? No, que por 256 me parece. 3 por 256 me parece que es 768. Y esa es la versión base. La versión base porque hay una versión grande de BERT, que tiene 24 cabezales, 24 encoders, 16 cabezales y 1024 dimensiones de embedding. ¿Sí? O sea, la primera gran modificación es agarramos encoders de Transformers y los ponemos más grandes todavía. ¿Sí? Y ahí en la pantalla he puesto algo de lo que no he hecho comentarios. ¿Qué es lo que hacía el GPT de OpenIA? ¿Qué usaba? Máscaras, pero ¿qué cosa usaba de máscaras? Decoders. Porque los decoders enmascarados habíamos visto que nos servían para modelado de lenguaje. BERT usa encoders. ¿Qué podemos hacer? O mejor dicho, ¿qué es lo que está haciendo BERT ahora? Porque queremos que BERT entrenarlo en modelado de lenguaje, porque vimos que lo que aprendíamos con modelado de lenguaje lo podíamos usar para cualquier cosa. Pero ahora estamos usando encoders. No podemos hacer el enmascarado como lo hacíamos antes. ¿Qué es lo que va a pasar? Y por otro lado necesitamos que sean bidireccionales, ¿no? Porque el chiste de Elmo era hacerlo bidireccional al embedding y después durante la ejecución lo hacíamos que hiciera modelado de lenguaje. Por eso es que no podemos enmascarar. O no podemos enmascarar como hacíamos con los decoders, ¿no? Que en decoder cortábamos acá y todo lo que venía después lo ignorábamos y tratábamos de predecirlo. Acá lo que nosotros tenemos estamos usando un encoder que está viendo todo. ¿Cómo podemos hacer ahora para modelado de lenguaje? Con un encoder. ¿Alguno de ustedes ha cursado inglés o alguna otra lengua? ¿Cuál es uno de los ejercicios clásicos de cualquier curso de inglés o de cualquier otra lengua? Tapar una letra. ¿Ah? Tapar una letra. ¿Una letra? Una palabra. Tapar una palabra. ¿Y qué tenés que hacer? Enmascarar. ¿Pero qué es lo que tenés que hacer con ese ejercicio, quiero decir? Completar. Completar. ¿Y con qué tenés que completar? Con la palabra correcta. ¿Qué típicamente va a ser esa palabra correcta? Hay un ejercicio que es mucho más específico que tiene que ver con... Si a vos te falta un verbo, ¿qué le tenés que hacer a ese verbo para completarlo correctamente? Conjugarlo en la forma correcta. Ya sea incluso las conjugaciones del inglés que no son conjugaciones como las del español. Digo, have taken no es una conjugación como tomado, había tomado o tomaba, ¿sí? Pero hacen las veces de una conjugación. Entonces lo que ahora vamos a hacer es una especie de modelado de lenguaje, o propiamente dicho modelado de lenguaje, porque a ver, no es distinto a esos ejercicios que uno hace cuando aprende un idioma, o sea, es verdaderamente modelado de lenguaje de alguna manera, pero ahora lo que vamos a hacer, vamos a enmascarar, pero vamos a enmascarar en cualquier lugar, que esa es la diferencia que va a hacer ahora BERT, porque ahora al hacerlo en cualquier lugar, lo que vamos a poder hacer es usar embeddings bidireccionales, ¿sí? Porque ahora puedo ver para un lado y para el otro. Y al mismo tiempo de tener estos embeddings bidireccionales, estoy haciendo modelado de lenguaje. ¿Sí? Bien. Y salvo el problema de que no podía enmascarar todo un pedazo de la oración. Ahora puedo enmascarar algunas partes. ¿Sí? Y es eso lo que va a hacer BERT. Lo que BERT de alguna manera va a hacer, una de las cosas que va a hacer durante el entrenamiento, es alrededor del 15% de los tokens los va a enmascarar de manera aleatoria. ¿Sí? Y va a tratar de predecirlo. ¿Qué es lo que va a hacer para predecirlo? Y está en la pantalla, así que si ustedes miran el diagrama se van a dar cuenta qué es lo que hace para predecirlo. Softmax y qué más. SFFN es una capa lineal, efectivamente. Entonces, al token que está enmascarado, ¿sí? Al token que está enmascarado va a llamar una lineal para tratar de predecir qué palabra es la que falta. ¿Sí? Y estamos haciendo un modelado de lenguaje.
Es más, estamos haciendo un modelado de lenguaje con todo nuestro diccionario. O sea que de alguna manera va a ser hasta un poquito más general que lo que uno hace en esos ejercicios de cursos de lenguas. Porque en esos a uno le dicen, bueno, elegí de acá. Acá, como le están diciendo, toma el diccionario, elegí el que te guste. ¿Sí? También va a estar bueno en ese caso probablemente tener varias oraciones parecidas, para que de esa manera sepa que hay varias cosas que pueden ir ahí, porque acá dice let's stick to improvisation in this skit, pero también podría ser let's stick to the script in this skit. O sea, en uno está diciendo improvisemos durante este sketch y en el otro está diciendo no, sigamos el texto, ¿cómo que se llama? El guión. El guión, gracias. ¿Sí? También podría ser cualquier. Bien. Y esta es como la idea. Entonces, ahora hacemos modelado de lenguaje, pero con máscaras expuestas en cualquier lugar. Y eso nos va a permitir hacer justamente estos embeddings bidireccionales que vimos que con Elmo funcionaban también. ¿Sí? Bien. La otra cosa que va a hacer BERT, que tiene que ver con el siguiente problema. ¿Qué cosa hacía GPT? Nosotros dijimos que hacía GPT, por ejemplo, recién. Vimos que GPT hacía 4 tareas. ¿Quieren que vuelva o se las acuerdan? Clasificación. Clasificación. Si están relacionadas. Sí. Sí. Si estaban relacionadas. No sé, secuenciación. Claro, sí. Por eso, si estaban relacionadas lógicamente o temporalmente. ¿Qué otra más? Multiple choice. ¿Y qué otra más? ¿Y si eran similares? Si eran similares. Perfecto. Esas eran las 4. Fíjense que una de las cosas que uno tiene que hacer para que eso funcione, ¿sí? Uno lo que necesita es delimitar dónde empieza una palabra, dónde empieza una frase y dónde termina otra. ¿Sí? Eso es muy importante. Otra de las cosas que uno necesita es tener alguna forma de referenciar lo anterior sin ver lo que estaba adelante. ¿Sí? Que para eso usábamos máscaras. ¿Sí? Acá no estamos usando ese tipo de máscaras, estamos usando otro tipo de máscaras. ¿Qué es lo que va a hacer BERT para ese tipo de problemas de si lo que estaba antes está relacionado con lo que viene después? Y también una clasificación 0-1. Va a ser una clasificación binaria, sí, es lo que está ahí, pero ¿qué es lo que está clasificando? ¿Qué es lo que está mirando? Es esa la pregunta. El primer embedding que salía. El primer embedding, ¿por qué? ¿Qué era el primer embedding en GPT? El primer embedding en GPT era el start, era donde nosotros decíamos, acá arranca nuestra oración. ¿Sí? Acá tenemos algo parecido, este CLS tiene más que ver con clasificación más que con un start, pero este CLS lo vamos a estar entrenando, ¿sí? Específicamente para que sepa si la siguiente frase está relacionada con lo último que vio. ¿Sí? Entonces, acá siempre vamos a tener en nuestro primer token un MLP que lo que va a hacer, muy esquemáticamente, es tratar de decidir si lo que sigue está relacionado con la primera oración. ¿Sí? Entonces va a ver todo lo que le hemos pasado. Fíjense que tenemos una oración acá y otra oración acá. Y en función del encoding bidireccional va a tratar de decir, bueno, la segunda frase está relacionada con la primera. ¿Cómo van a darse cuenta dónde termina una frase y dónde empieza la otra? Con el token. Con un token de separación. Perfecto. Esto es lo que va a hacer BERT durante el entrenamiento. Va a ser 2 tareas. Va a ser la tarea de completar lo que falta y va a ser la tarea de las 2 oraciones que yo le estoy pasando están relacionadas entre ellas o no. ¿Sí? Esas son las 2 cosas que va a hacer BERT. ¿Por qué? Porque al hacer la primera estamos haciendo todos los trucos que ya sabemos que hacía GPT. Esta cosa de ver cómo una palabra está relacionada con la otra, cómo una oración está relacionada con la otra, cómo una oración, cómo un texto nos permite encontrar la respuesta correcta en un multiple choice, cómo 2 oraciones son similares entre ellas. ¿Sí? ¿Qué diferencia o qué ventaja va a tener hacer el entrenamiento de esta manera en la tarea de similitud? Dicho de otra manera, ¿qué problema hemos visto que teníamos en el problema de la similitud de 2 frases en GPT? ¿Cómo funcionaba GPT durante el entrenamiento? ¿Qué le poníamos? Una máscara. ¿Qué es lo que hacía la máscara?
¿Qué tapaba? Lo siguiente. Lo siguiente. Si queríamos hacer similitud entre dos frases, ¿qué es lo que teníamos que hacer para poder hacer una similitud propiamente dicha? Con dos transformes. O sea, el mismo transforme pasarle las dos. Exacto, que en uno lo poníamos primero A y después B, y en otro hacíamos primero B y después A. ¿Sí? ¿Acá va a hacer falta esto? No, porque esto ya es bidireccional. Listo, un problema menos. ¿Sí? Tiene algunas ideas bastante inteligentes en ese sentido, Bert. Bien, a ver. ¿Qué es lo que va a hacer Bert entonces? Bert lo que va a hacer generar varios encoders, si se fijan acá. ¿Sí? Y una de las diferencias además que va a tener Bert con respecto a otras cosas es esta línea de acá, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo acá? Fíjense el nombre de la variable. El nombre de las variables le dicen todo. Post-embedding. ¿Qué puede ser? De la posición. Exacto. Ahora los embedding no van a ser los embeddings posicionales que habíamos visto, sino que los va a aprender nuestra red. Ya que le hemos metido tantos parámetros, metamos más parámetros todavía. Así que nos va a cambiar a esta altura. ¿Sí? Otras ventajas. Lo otro es que, fíjense que acá hay una segmentación. ¿Sí? Que esta segmentación tiene que ver justamente con esto que hemos hecho de tratar de separar oraciones. ¿Sí? Y estos embedding tienen que ver justamente con eso, ¿no? Tenemos un embedding para separar dónde empieza una palabra y dónde termina. Perdón por el ruido, pero hay alguien que me está molestando. En la computadora, quiero decir. Y además de nuestro embedding con tokens, con todos los trucos que ya sabíamos hacer y qué sé yo. Acá estos embedding de segmentos dicen dos. Entiendo que es el CLS que habíamos visto y el CEP. ¿Sí? Digo porque me parece que va por ahí. No sé si hay otra cosa que se me está escapando. Y estos son los parámetros que uno inicia en BERT. Durante la ejecución, lo que vamos a tener van a ser nuestros embeddings, con todo lo que sabemos hacer de nuestros embeddings. Nuestros embeddings posicionales, con todos los trucos que sabemos hacer con embeddings posicionales, que ahora los vamos a aprender. Y después cada uno de los bloques. ¿Sí? Bien. Después lo otro es que necesitamos generar nuestras máscaras. ¿Sí? Entonces nuestras máscaras las vamos a generar de manera aleatoria, cubriendo el 15% de nuestros tokens. ¿Sí? Entonces, a la salida de esas máscaras, tenemos que encontrar dónde es que hemos enmascarado. Y una vez que hemos encontrado dónde que hemos enmascarado, tenemos que aplicar un MLP. ¿Sí? Que es este MLP de acá. Fíjense que acá, por ejemplo, hace un layer none. ¿Se acuerdan lo que era el layer none? Era la normalización al final de toda la capa. Que era como otra idea parecida a batch normalization, pero no en todos los datos de mi batch, sino ¿cómo se llama? Al final de una sola capa. ¿Sí? Bien. Fíjense que hacemos varias cosas acá. No quiero entrar en detalle, porque en realidad no es porque no quiero entrar en detalle. Va a llevar largo explicarlo y creo que no hace tanto al punto, pero la gran mayoría de lo que está hecho acá tiene que ver con cómo yo identifico dónde están mis máscaras. ¿Sí? Porque a mí me pasaron las posiciones que yo enmascaré. Pero yo, además de las posiciones que enmascaré, necesito identificar dónde están. Para decirle al MLP, che, úsame esto. Entonces, lo que se está haciendo acá muy esquemáticamente es identificar las posiciones en el tensor ¿cómo es que se llaman? De los embeddings, dónde está la máscara, que esas posiciones están dadas por estas dos variables de acá. ¿Sí? Si ustedes se fijan, miren para arriba cómo es que están definidas, pero es eso básicamente. Y una vez que están todos los valores que a mí me interesan, se los paso al MLP para que empiece a predecir como nosotros habíamos dicho que queríamos que predijera. ¿Sí? Esa es la idea en general de la máscara. Decirle que nos calcule dónde es que están esos tokens, pasárselos al MLP para que nos calcule la predicción que queremos. ¿Sí? Fíjense después otro detalle, que esto estaba acá. El tamaño del vocabulario va a variar en función de nuestro problema. Podemos usar todas las palabras del inglés o las que a nosotros nos interesan. ¿Sí? Además, tenemos que meter otro MLP, en este caso es solamente una capa lineal, para predecir si las dos oraciones están relacionadas entre ellas.
Para esto es que también nosotros necesitamos estos tokens de separadores para poder identificarlo. Porque esto, de alguna manera, va a tener que leer eso y tratar de entender cómo y dónde están separadas qué cosas. ¿Sí? Después nuestro modelo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser el encoder de BERT, que ya describimos cómo eran, son varios bloques de encoders con las características que tenía. Vamos a tener diferentes capas, una que va a ser nuestra capa que predice máscaras, otra capa que predice la relación entre las oraciones, y si no me equivoco, esto de acá, hidden, ¿de dónde lo está llamando el hidden? Dame un segundo, estoy buscando dónde está el hidden. Acá. Claro, este hidden lo que está tomando es al que predice nuevas oraciones, le está agregando una capa lineal. ¿Por qué? Le está agregando una capa lineal porque en principio acá lo único que hace esto es... Dame un segundo. Ah, no, perdón, al revés. Le mete una capa, un MLP antes de predecir la nueva oración. Ahí me di cuenta, disculpen, vuelvo a decir para que quede claro. Es para predecir si las dos oraciones están relacionadas, antes de mandarlo a la nueva predicción, mete otra capa lineal acá, ¿sí? Que es este que lo llama hidden. ¿Sí? Ahí está. Entonces tenemos un encoder. Al final de nuestro encoder hay una capa que se encarga de detectar si las oraciones están relacionadas o no. Y hay otra capa que se encarga de predecir, ¿sí? Que son estas capas lineales de acá. Y en el medio hay otra capa lineal más entre la predicción y el final de la última capa, de la última parte de nuestro BERT, ¿sí? Y después simplemente vamos recorriendo en función de lo que necesitamos, ¿sí? Fíjense que tiene un par de modificaciones acá, más que nada para saber si hemos habilitado la predicción durante el entrenamiento o no, ¿sí? Que es esta parte de acá, porque si no hemos pasado, si hay algo para predecir, va a intentar predecir, si no directamente no va a predecir, estas dos oraciones de acá, y creo que esa es la idea de BERT. Bueno, me estaba olvidando cómo es que esto después lo llevamos a que funcione. Fíjense que acá lo estamos llamando, no hay mucha diferencia en sí en lo que hemos hecho. Lo que sí, el tema va a ser las funciones de pérdida, porque como tenemos dos redes o dos pedazos de redes finales, una que predice próxima oración y una que predice cuál es la palabra que falta, necesitamos entrenarlas. Y hay veces que hasta nos puede resultar más útil entrenar una sola que la otra. Si estamos haciendo fine tuning y queremos hacer solamente modelado de lenguaje, por ahí nos sirve solamente el enmascaramiento. Entonces, bueno, mucho de lo que está acá tiene que ver justamente con eso, ¿no? Es obtener una función de pérdida para nuestro modelado de lenguaje y otra para los problemas todos de entailment, de multiple choice y todas esas cosas que también habíamos visto. Lo otro que estoy mirando que hay de diferente acá, sí, después si se fijan hay un par de modificaciones que tienen que ver con un rescaleo de la función de pérdida, pero no nos afecta mucho, tiene que ver más que nada con problemas matemáticos. No es que no nos interese, sino que a los términos prácticos hay cosas que, si ustedes se sientan, lo miran, se van a dar cuenta. ¿Qué otra cosa? Y un detalle acá. Fíjense que acá net me está diciendo que me devuelve 3 cosas. ¿Saben por qué son 3 cosas? Pues eso sí es relativamente importante. ¿Y por qué hay uno que directamente ni lo vemos para calcular la función de pérdida? Y son las salidas de los demás. ¿Pero cuáles son esas salidas? Sí. De los que no están esperados. ¿Cuál es el que...? La primera salida es lo que no sabemos qué es lo que es. La segunda salida, ¿qué es lo que es? Es la predicción de lo enmascarado. La predicción de lo enmascarado del modelado de lenguaje, correcto. La siguiente, ¿qué es lo que es? Si están relacionados o no. Perfecto. ¿Qué otra cosa tiene que hacer BERT de lo que hemos visto? Acuérdense que BERT significa Bidirectional Embeddings
Representation by Transformers. Gracias. ¿Qué es lo que está faltando entonces? ¿Qué nos tiene que dar BERT sí o sí? Los embeddings. Los embeddings. Lo que falta ahí son los embeddings. Que no los vamos a entrenar porque ya vimos cuál es el problema. No tenemos con qué compararlo los embeddings. Ya vimos que Pablo, cuando explicó embeddings, dijo, bueno, ¿cuántas dimensiones necesita un embedding? No sé, dime tú. no tenemos un valor como para decir, mira, necesitamos 300. Porque se ha visto que hay una minimización. No sabemos qué es lo que representan los embeddings. E incluso hasta ese embedding puede que sea el mismo que nos da otro, salvo alguna permutación, que a lo mejor que la primera componente esté permutada por la 378, qué sé yo, no sé. Entonces, por eso no tenemos forma de asignarle una función de pérdida. Por eso que también la ignoramos. Y esta es una función de entrenamiento, ¿sí? Está muy alargada en parte porque, a ver, como esto está sacado del libro, el libro, acuérdense que usa muchas cosas como Embedding y Animator, que es para después hacer los grafiquitos esos bonitos. Así que todo lo que tiene Animator y Metric, ustedes como se pueden hacer los tontos. Lo mismo lo que dice en Timer, porque no nos interesa cuánto tiempo carga. A ver, sí nos interesa cuánto tiempo demoró, pero a los términos de mostrar cómo es el entrenamiento, no. Y el resto, si ustedes se fijan, es simplemente inicializar diferentes tensores que le vamos a pasar a nuestra red. Por ejemplo, ¿dónde estoy acá? ¿Dónde está el net? No veo dónde dice net. Step, weights, iter. To device. Entiendo que será acá. No, porque estoy inicializando 0. Acá estamos llamando a la pérdida. Acá está nuestro entrenamiento. Y acá está nuestra red. Todo esto es simplemente inicializar los valores que tenemos con los que vamos a trabajar. Toda esta parte acá. Acá inicializamos en 0 nuestro gradiente. Acá tenemos un timer porque, a ver, esto va a generar cuánto demoró, pero no nos interesa. Acá llamamos a nuestra función de pérdida. Hacemos backpropagation. Hacemos el step. Y el resto es simplemente para tener los grafiquitos bonitos, ¿sí? Yo no me he detenido mucho en esta parte de acá, pero estoy viendo que tampoco hace falta detenerse mucho. Pero si se fijan acá, simplemente lo que estamos diciendo es dónde vamos a mandar nuestros vectores. Porque acá lo que estamos asegurándonos es que vayan todos a GPU. Por eso es que está el término ese de devices. Y así es como uno entrena a BERT. No hay mucho más, si no me falla la memoria. De hecho, terminamos acá. En el fondo es esto que hemos discutido acá. BERT lo que va a hacer algunas cosas bidireccionales. Y esas cosas bidireccionales nos van a permitir generar embeddings con las ventajas que tenía Elmo. Y al mismo tiempo vamos a estar trabajando con modelado de lenguaje, con todas las ventajas que tenía el modelado de lenguaje que habíamos visto.